Dialectología, grupo número 2, conformado por Gabriel Pérez, Camila Mesa, Karen Villamizar, María Monsalve, Damerli Alzate, Diana Pavón, Natalia Díaz y Karen Conde, presentado al magíster Iván Felipe Rubio Casadiegos en la asignatura Problemas de Lingüística. Un cordial saludo para nuestro profesor Iván Felipe y para nuestros compañeros. El día de hoy queremos exponer acerca sobre la dialectología. Para esto queremos tocar temas como la definición de dialecto, la etimología, el uso del dialecto, sus variantes también, y queremos traer una dicotomía acerca de la lengua y el dialecto. Espero que sea de su agrado. Ahora bien, si queremos estudiar el dialecto etimológicamente, también obtendremos un significado similar, lo que nos quiere decir que es el estudio que compara las diferencias o las semejanzas de la palabra y el lenguaje. ¿Por qué? Podemos desglosarlo de la siguiente manera. Dia como a través de, lecto como escogido, logo palabra o estudio, y IA, que es calidad, pues que nos quiere decir, como lo he hecho anteriormente, que es el estudio que compara las diferencias y semejanzas de la palabra o la lengua. Una vez más, es necesario recordar que el dialecto es una mínima parte de la lengua, sin embargo, es de gran relevancia. Y además de esto, haciendo también mención, aunque más adelante explicaremos las diferencias entre la lengua y el dialecto, es necesario recordar también que el dialecto es aquello que identifica a una persona regionalmente, aunque no está avalado por un magisterio de educación también, o como la Real Academia, no está avalado por ello. Sin embargo, también se puede decir que esto identifica los rasgos de una persona en cuanto a su manera de hablar. Por eso es tan importante el dialecto y que una persona se sienta tan identificada con ello. Más adelante estaremos hablando acerca de esto. Como primera acotación, queremos hablar acerca del concepto o la definición de dialecto. El dialecto es una variante regional que muestra una lengua que se habla en un lugar determinado o un espacio geográfico. Además de esto, este dialecto se presenta sin tener o modificar el sistema lingüístico de dicha lengua. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En pocas palabras, el dialecto es el uso regional de la lengua. ¿Por qué se dice que no modifica el sistema lingüístico? Es muy fácil, porque el dialecto es una unidad mínima de la lengua, lo que quiere decir que se alteran diferentes morfemas, la morfología de la lengua, y también se pueden modificar algunos sonidos. Sin embargo, no se modifica el significado de la lengua, lo que quiere decir que puede cambiar en diferentes lugares, diferentes territorios. Por ejemplo, si tenemos el dialecto cucuteño, el dialecto costeño, el dialecto paisa, todos estos tienen diferentes maneras de expresarse. Sin embargo, no va a alterar su significado, puede alterar su morfología, etc. Además de esto, es una pequeña alteración en cuanto a su sintagma, lo que quiere decir que las palabras pueden ir siendo modificadas. ¿En qué sentido? Las palabras pueden ir siendo cambiadas, pero se conserva la raíz. Por ello es que se dice que el sistema no se modifica, sino solamente se alteran pequeños sintagmas y morfologías de la misma palabra, para que así el hablante se identifique y no cambie, porque si el dialecto se modifica desproporcionadamente y cambia su concepto, ya estaríamos hablando de un diferente tipo de lengua. Sin embargo, cuando solamente se cambian diferentes sufijos, ya estaríamos hablando de un dialecto. Y si se cambia demasiado, hasta puede haber una jerga también. De la Real Academia de la Lengua Española, dialectología es el tratado o estudio de los dialectos. El dialecto es la variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua.
La dialectología ha sido el estudio de los dialectos regionales y para muchos este es todavía su principal objetivo, pero en los últimos años los dialectólogos han estado presentando más atención al espacio social, además de al geográfico, para explicar el alcance de la variación lingüística. A continuación, conceptos de dialectología. SOCIR. Como es bien sabido, SOCIR remite la dialectología a la lingüística externa, algo que no hace parte de la lingüística en su sentido más propio, estructural. Martínez. André Martínez sitúa la dialectología como una articulación histórica de la lingüística, es decir, como una etapa en el desarrollo de esta ciencia. Saussure. La dialectología registra y estudia la variedad idiomática total, no reduciéndola a la homogeneidad. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre la ambigüedad entre lengua y dialecto. Para entender la ambigüedad que se da entre lengua y dialecto, cabe resaltar qué es esta. Cuando hablamos acerca de ambigüedad, hacemos referencia a un término que expresa la cualidad de aquello que es susceptible a varias interpretaciones, todas ellas coherentes, y estas a su vez dan lugar como a esa duda, a esa confusión, a esa imprecisión y a esa ambivalencia. Cuando la ambigüedad se produce en un acto de habla, gramaticalmente recibe el nombre de ambigüedad lingüística. Y ese tipo de ambigüedad pues se da cuando una expresión u oración u frase se interpreta en uno o más sentidos. Es por eso que les voy a mencionar los dos grandes tipos de ambigüedad lingüística. En esos encontramos la ambigüedad estructural y la ambigüedad léxica. En cuanto a la ambigüedad estructural, esta es producida por el orden o la estructura del discurso. Un ejemplo de este es se venden billeteras de piel de caballero. Y en cuanto a la ambigüedad estructural, pues esta es producida cuando se usan uno o más significados y ambos son admisibles. Un ejemplo de esos es se encontraron en el banco de la avenida. En el ejemplo pues no se puede interpretar, no se queda claro si es un banco para sentarse o un banco para una entidad financiera, ya que pues los dos están completamente en un buen sentido. En cuanto a la lengua, podemos decir que cuando hablamos acerca de la lengua, debemos reconocer que la lengua es un sistema de comunicación verbal o escrito pues que está dotado a partir de convenciones y reglas gramaticales, las cuales se encuentran empleadas por comunidades humanas con fines comunicativos. Usualmente estas están basadas con símbolos sonoros, pero también pueden estar constituidas únicamente por signos gráficos. La lengua es el objetivo de estudio de la ciencia lingüística, ya que esta es la disciplina encargada de estudiar, de analizar y de autorizar ese conjunto de reglas y principios que interactúan con el funcionamiento del proceso comunicativo que tiene, pues sin lugar a duda, gracias a él. En cuanto al dialecto, podemos decir que es una variante o modalidad regional que se da en un área geográficamente concreta sin que afecte pues esa unidad de signos. También se identifica como esa modalidad de lengua que se da en un pequeño grupo de hablantes y que no alcanza a esa categoría de lengua. De esta manera podemos deducir que se tendría que el español funciona como una lengua estándar de la comunidad hispanohablante. También que tiene varias realizaciones según los distintos países. De esta manera, por un tema de unidad y diferencias del español, pues los hablantes de los distintos puntos de la geografía pueden entenderse en tanto
a sus aulas también se acercan a la lengua estándar. Bueno, a continuación vamos a tratar las variantes lingüísticas. ¿En qué consisten? Estas en la lengua, pues tratan como los rasgos del léxico, lo morfosintáctico y lo fonético. Estas tienen una clasificación, las cuales se clasifican en variantes diatópicas que tratan como el lugar de procedencia de cada hablante según su región. Los dialectos tienen una variedad regional. ¿Por qué? Porque se distingue en su pronunciación, en la gramática y el vocabulario. También tenemos las variantes diastráticas, que estas se adoptan como en la lingüística como una función que pertenece del hablante del grupo socioeconómico en específico. Por otro lado, también tenemos los vulgarismos comunes. A esto los llamamos así porque son la forma en la que las personas pronuncian mal las palabras. Las variantes situacionales o diafásicas, estas dependen como de la intención que tiene el emisor con el receptor para comunicarse, como la expresión que estos optan por comunicarse. Y las variantes históricas o diacrónicas, estos se dan a lo largo del desarrollo de la historia, del tiempo, como ha evolucionado ella y cómo se representa ahorita en la lengua. Bueno, continuando con el uso de la dialectología, podemos decir que la dialectología se usa para la necesidad de considerar esas estructuras y detectar pues esos puntos en común que se encuentran en la variación lingüística y pues también para detectar estas diferencias que encontramos en la dialectología. Entonces, la dialectología tiene un objetivo, que es pues estudiar y abordar interdisciplinariamente todas esas metodologías múltiples, ¿sí? Y pues ella tiene mucho en cuenta esas variaciones que se puedan investigar desde diversos puntos de vista. Entonces, por eso la dialectología se utiliza mucho para abarcar y analizar todas esas metodologías en las cuales pues muestran esas variaciones lingüísticas que pueden dar diferentes objetivos para su uso. También pues se debe tener en cuenta lo que es la metodología. Luego continuamos con la aplicación de la dialectología. Bueno, la dialectología se aplica pues en estos conceptos especializados de las ramas lingüísticas, ¿sí? Y pues también se aplica para analizar pues esas variaciones fonéticas de una lengua en una región durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? O durante varios periodos de forma comparada. Entonces podemos decir que la dialectología pretende es pues registrar gráficamente esos fenómenos como son los léxicos, los fonéticos, los morfológicos, los sintácticos y entre otros fenómenos que se dan mucho en esas variaciones lingüísticas. Entonces, la dialectología tiene un objetivo principal, ¿sí? Que son los dialectos regionales. Pero en las últimas, en los últimos años, pues se han ido prestando como esa intención o los analistas han ido como analizando más son esos espacios sociales y geográficos, ¿no? En los cuales pues se pueden encontrar diferentes métodos como son esos rasgos, ¿sí? Podemos encontrar diferentes dialectos de diferentes sitios o lugares del mundo. Entonces la dialectología se especializa en esos contextos para tener en cuenta todas esas variaciones lingüísticas que pues, puedan reflejar y puedan dar de ese resultado que se quiere lograr a través de la aplicación de la dialectología.
Cuando hablamos de dialectología diatópica, hacemos referencia a las situaciones geográficas, es decir, lo que conocemos de la lengua, cómo se ha venido manejando esas costumbres, esa cultura, cómo interviene en la comunidad y qué los hace diferente a los demás. También tenemos una variedad entre ellas porque depende del lugar, es decir, cómo se relaciona el hablante, las variedades geográficas que se dan, los dialectos que ellos manejan, los hablas regionales que son los que se presentan en una lengua o una región determinada. Las hablas locales son las que se producen en una zona geográfica muy reducida. También tenemos como esa variación diatópica que es en el esquema en el que se muestra cómo se saludan algunas personas que dicen hola parce, otro cómo andas, hola mi cuate. Entonces esto interviene según el país, según el dialecto en el que ellos manejan. Dialectología diastrática. Aunque lo más común es la utilización de una lengua estándar con la que todos los hablantes pueden comunicarse, lo cierto es que existe una dialectología diastrática que hace que existan distintos niveles o formas diferentes en las que se usa la lengua. Dicho de otro modo, los dialectos de este tipo tienen que ver con el modo en que cada grupo de hablantes hace uso de la misma dependiendo del grupo social al que pertenezca, ya que la lengua puede presentar distintos dialectos atendiendo a criterios diferentes. En este caso, se ocupa y se centra en el dialecto que se presenta cuando nos fijamos en la pertenencia del hablante hacia un grupo social o educacional concreto, pues este dialecto es el que representa en forma de lenguaje la posición social, económica y de educación de la persona que está hablando. Además de los factores anteriormente mencionados, el uso de los distintos niveles de la lengua también depende de la edad de los hablantes o de la profesión. Estos dialectos también son conocidos como dialectos sociales, ya que dependen de una única y exclusivamente de la forma en que cada hablante hace uso de la lengua teniendo en cuenta su pertenencia a un grupo social concreto. La dialectología diastrática adquiere sistematicidad siempre que se distinga los miembros de la comunidad según sus características sociales adscritas, como el sexo, el grupo generacional, etc., o adquiridas como la instrucción, grupo socioeconómico, entre otros. Con todo que es posible que también haya de tomarse en cuenta la variación situacional, de este modo que una dialectología social implica el estudio de cualquier variación lingüística, ya sea geográfica, social o contextual, puesto que se resulta inadecuada para cualquier restricción a una de ellas, si se quiere obtener una comparación geolectal significativa. El factor clave a destacar dentro de la variedad diastrática del lenguaje es el nivel cultural del hablante. Dentro de nuestra sociedad podemos distinguir diferentes grupos, ya sean por edad o relación, ya que esto determina el nivel de lenguaje utilizado. Por lo tanto, podemos indicar que la lengua española puede dividirse en 3 niveles o variedades diastráticas diferentes, como lo son el nivel culto, estándar y vulgar. En el nivel culto es el nivel más elevado que existe y está relacionado con un nivel cultural y educacional muy alto. Es usado a menudo por personas instruidas y se utiliza cuando queremos establecer una comunicación destinada a ámbitos académicos o científicos. Entre sus características podemos destacar la corrección, que se trata de un uso del lenguaje estructurado, rígido y preciso que busca la corrección en todos sus ámbitos, es decir, de forma léxica, morfosintáctica y fonética. En el lenguaje aquí es preciso y cuenta con gran variedad lingüística. El léxico es usado en el nivel culto, ya que cuenta con multitud de cultismos y sinónimos ricos que aportan al valor del texto. En la sintaxis, este es el nivel de la lengua que busca la corrección
de manera escrita a través de estructuras complejas en las que se usan con maestría distintos tiempos verbales. Aquí se utilizan oraciones largas, complejas y compuestas en las que intervienen distintos nexos y complementos. Y en la abstracción, aquí se hace un uso muy abundante de conceptos de tipo abstracto. En el segundo nivel tenemos el estándar. Este es el más extendido en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, el español estándar es el que más se utiliza, ya que se encuentra en el nivel medio y hace uso de las normas de la lingüística y de la gramática de la lengua, pero permite una serie de licencias que lo hacen menos rígido y tradicional que el culto, ya que se usa tanto en la comunicación escrita como en la oral y se utiliza en distintos ámbitos sociales y culturales. Y por último tenemos el nivel vulgar, que está asociado a un nivel cultural y educacional muy bajo, pues entre sus características se destacan el uso incorrecto del lenguaje en el que se encuentran multitudes de fallos tanto lingüísticos como gramaticales, y cuenta con una gramática muy sencilla y un lenguaje con poca variedad, además de ser repetitivo y con un uso frecuente de vulgarismos. Bueno, dentro de las variedades lingüísticas se encuentra la variedad diafásica. Esta variedad depende del contexto comunicativo en el que nosotros nos encontremos. Aquí se puede usar un registro lingüístico u otro. Es decir, no es lo mismo estar hablando con nuestros padres que estar hablando con nuestro jefe. Entonces, esta adecuación que nosotros le damos a la lengua o que llevamos a cabo según la situación en la que nosotros nos encontremos es lo que se conoce como la variedad diafásica. En el plano de la sociolingüística se estudian ciertas variedades de la lengua, es decir, los diferentes usos que le damos a la lengua dependiendo del contexto social en el que nos encontramos. Este contexto puede ser geográfico, sociocultural, funcional o histórico, y dependiendo de ello vamos a poder nosotros terminar usando una variante lingüística u otra. Dentro de esta variedad diafásica o funcional se conoce que esta se da es cuando el hablante escoge diferentes modalidades de la lengua según la situación comunicativa en la que ellos se encuentren. De aquí es donde proceden entonces los registros de la lengua, que se dividen en el coloquial, el formal, el familiar, entre otros. Y aquí también nosotros nos vamos a encontrar con lo que comúnmente conocemos como las jergas, que esta es la variedad que se usa dentro de un entorno comunicativo específico. Como ya lo he dicho, esta variedad también se conoce como una variedad funcional, y esto es porque dependiendo del contexto comunicativo en el que se encuentre el hablante, podemos usar la lengua de algún modo u otro. Esta prácticamente es una variedad que tiene muy en cuenta la situación de la comunicación en la que estemos. No es lo mismo, como le decía anteriormente, hablarle a tu jefe que hablarle a tu pareja. Tampoco es lo mismo que nosotros le hablemos a un niño que hablarle a un adolescente. Estos cambios que hacemos a la hora de hablar o de usar el lenguaje, dependiendo del momento en el que estemos, es lo que nosotros podemos conocer como la variedad diafásica. Uno de los puntos más decisivos en esta variedad es prácticamente el grado de formalidad que le damos al discurso, y que, digamos, por decir, con un jefe pues nosotros vamos a usar un grado mucho más formal, y con nuestros amigos pues un grado mucho más informal. Esto viene dado pues por los aspectos sociales como es la confianza, la familiaridad, el respeto, etcétera, porque son los hablantes o las personas los que escogen cuál será ese registro de la lengua más adecuado según la situación comunicativa en la que ellos estén. En este mismo sentido, entonces tenemos, un momento por favor. En ese mismo sentido, entonces, los lingüistas diferencian ciertos registros de la lengua y que tienen que ver con la variedad diafásica. Estos registros son el formal.
Este es el que se usa cuando estamos dentro de un contexto mucho más serio y más sobrio. Este registro es el que puede usar las personas con un grado de educación alto y con un mayor conocimiento de la lengua, debido a que requiere bastante conocimiento de la lengua y de cuáles son esas reglas que la conforman. También se suele usar este registro pues entre las personas que no se conocen demasiado o entre un contexto profesional o académico. Y es más que todo caracterizado por el empleo de un léxico elevado, la ausencia de vulgarismo y se evitan las incorrecciones tanto gramaticales como ortográficas. Y este registro generalmente puede incluir el uso de tecnicismos de la lengua. Ahora encontramos el coloquial o el informal. Este registro no se puede confundir por el registro vulgar porque no es lo mismo. El coloquial es ese registro que se usa en entornos familiares y de contextos llenos de confianza, en ambientes mucho más relajados y donde hay alguna relación entre los hablantes. Este registro lo usamos prácticamente todos los hablantes cuando estamos en un entorno mucho más distendido, por así decirlo. Ahora bien, encontramos el registro vulgar. Este registro sí que está asociado más que todo con el nivel sociocultural del hablante y en unos términos mucho más generales es el registro que usan las personas con un menor conocimiento del idioma. Esto hace que se lleve a cabo un uso incorrecto de la lengua debido a la falta de conocimientos en este mismo sentido, que de pronto algunos de los errores que conlleva los hablantes son los errores fónicos, el uso de muletillas de una forma muy constante, el uso de palabras genéricas por falta de léxico, entre otras cosas. Y por último encontramos lo que son las jergas. Como le decía, una jerga es ese lenguaje especial que utiliza un grupo humano o un grupo de hablantes en particular, generalmente de tipo profesional o que está vinculado con un cierto oficio, que se usa para comunicarse entre ellos mismos. El lenguaje a menudo entre ellos no puede ser comprendido, otras personas ese lenguaje no lo puede comprender porque no pertenecen a ese círculo o desconocen la terminología que este grupo de personas o de hablantes maneja. Cuando hablamos de las jergas, generalmente estamos haciendo referencia al tipo de lenguaje que se usa en los contextos comunicativos que son muy específicos y que dependiendo de este grupo social en el que se encuentren, se pueden hallar que se usa una jerga determinada o específica y que sobre todo cuenta con un léxico propio y que solo se entiende dentro de ese grupo social. Existen también pues ciertas tipologías de jergas como pueden ser las jergas sociales, las jergas profesionales y las jergas tecnológicas, entre otras. Variantes diastrácticas o escultural. Responden a las diferencias sociales y culturales entre los hablantes. Estas diferencias responden a edad, sexo, nivel académico, profesión, grupo social, etc. Algunos ejemplos son los grupos políticos, los médicos, los científicos, jóvenes, etc. Es decir, se refieren a las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes en cuanto a que pertenecen a una clase social determinada o a un nivel cultural que va asociado a ella. Al hablar de variantes diastrácticas, nos referimos a las variantes de las lenguas asociadas a grupos como estudiantes, familias, círculo de amigos, profesiones, jóvenes, que determinan el uso específico de un nivel lingüístico. Las variantes diastrácticas o sociales reciben también el nombre de niveles de uso de la lengua. Se distinguen tres niveles que son vulgar, popular o coloquial y el culto o el estándar.
El nivel vulgar es la ruptura del sistema lingüístico debido al bajo nivel cultural del hablante y a su práctica social de marginados. La lengua vulgar puede manifestarse de diferentes formas, pero las más recurrentes son los barbarismos como aiga, lluvió, jaguar, cantenos, etc., que se refieren a las palabras haya, llovió, enjuagar, cantemos. También están las jergas, que son acolitar, bacán, chiro, camello, etc., que se refieren a las palabras ayudar, elegante, sin dinero, trabajo, y las malas palabras que en la lengua no existen ni buenas ni malas palabras, pero a estas les entendemos como palabras utilizadas para agredir, intimidar o insultar. El nivel popular o coloquial es la lengua que representa la tradición cultural de una región o de un país. No es culta o estándar, pero tampoco es vulgar. Esta lengua da identidad y hay que respetarla. Algunas frases que pueden ejemplificar este nivel son irse por las ramas, costar un ojo de la cara, y aquí no más, etc. Por último tenemos el nivel culto o estándar, que es el uso que se hace de la lengua en contextos formales, es internacional. Conocerla requiere de varios años de práctica cultural, como estudios, lecturas, investigaciones, etc. Ejemplos del uso de este tipo de lenguaje los podemos encontrar en el sistema educativo, los medios de comunicación, en la práctica de las profesiones como abogados, médicos, ingenieros, etc. Y se usa en los textos de la vida comercial de las empresas y en momentos solemnes, cívicos, en la diplomacia, política, etc. Presentaremos dialectos más extendidos en Colombia. El vallecaucano o bayuno. El dialecto vallecaucano es típico del valle del río Cauca. Se caracteriza por el voceo. Por otra parte, el pronombre usted se usa en situaciones muy formales. En cuanto a la pronunciación, la S al final de las palabras puede o no aspirarse. Sin embargo, la S antes de vocales suele pronunciarse como una J. El paisa. El dialecto paisa se habla en las zonas colombianas que son conocidas por la producción del café, es decir, Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas. El dialecto paisa se caracteriza por el empleo del voceo, que es el uso del pronombre vos en lugar del pronombre tú. Esto va acompañado de la conjugación de los verbos típicos del voceo argentino. Por ejemplo, vos sos en vez de tú eres y vos sabes en vez de tú sabes. El costeño. El dialecto costeño se habla en las zonas costeras de la región caribe del país. Este dialecto se relaciona con el español hablado en la zona meridional de España, en especial con el español de Andalucía y Canarias. También toma elementos de otras zonas de Caribe, tales como Cuba y República Dominicana. En cuanto a su pronunciación, el dialecto costeño se caracteriza por la germinación de las consonantes. Cuando hay R, se encuentra antes de una consonante. Este fenómeno consiste en eliminar la R y pronunciar la siguiente consonante como si fueran dos. Por ejemplo, la palabra Cartagena, verdad y cerca, se dirían Cartagena, verdad y cerca. El santandereano. El santandereano es un dialecto que se habla en el oriente del país, en el departamento de Santander y norte de Santander. Un elemento característico de este dialecto es la diferenciación en la pronunciación eye y ye. Se prefiere el uso del pronombre usted antes de vos y tú. El rolo o bogotano. El dialecto bogotano, también conocido como rolo, se habla en Bogotá y en algunas zonas del interior. El santandereano.
El santanderiano es un dialecto que se habla en el oriente del país, en el departamento de Santander y norte de Santander. Un elemento característico de este dialecto es la diferenciación en la pronunciación elle y ye. Se prefiere el uso del pronombre usted antes de vos y tú. El dialecto bogotano, también conocido como rolo, se habla en Bogotá y en algunas zonas del interior del país. Se asemeja al español hablado en Castilla, España. Esto se observa en la pronunciación de la S posvocálica, que nunca se aspira o se elimina. También se distingue entre la pronunciación de la L y de la Y. El cundiboyacense. El dialecto cundiboyacense se habla en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. En algunos aspectos se asemeja al dialecto bogotano. En cuanto a los pronombres empleados, se prefiere el uso del usted, el su merced y el su merced. Sin embargo, en las zonas urbanas de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá se utiliza el tú, aunque no con mucha frecuencia. El andino o pastuso. El dialecto andino se habla en el suroccidente de Colombia. En cuanto a su pronunciación, este dialecto se caracteriza por la diferenciación entre la L y la Y. Además, la R se pronuncia de forma fricativa, que es tipo de las zonas andinas de América Latina. El tolimense u opita. El dialecto tolimense, también llamado opita, es el que se habla en los departamentos de Huila y Tolima. En lo referente a su pronunciación, el tolimense se caracteriza por la dictongación de los hiatos eo y ea. Por ejemplo, en el lugar de decir real, pelear, peor y preocupante, nosotros diríamos real, pelear, peor y preocupante.